Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la depresión y la ansiedad en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Las personas con autismo tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar depresión que la población en general y es considerada la afección de salud mental más frecuente en personas con trastorno del espectro autista. Es difícil reconocer la depresión en personas con TEA, en quienes en general se expresan en forma diferente a las que tienen desarrollo típico. En ellos la depresión puede manifestarse con inquietud e insomnio y no con sentimientos de tristeza, como sería lo esperable. Por ello, es esencial estar atentos y no justificar todos los problemas al autismo. Investigadores de la Universidad de Ámsterdam revisaron 31 estudios que se centraron en la presencia del trastorno del espectro autista, la ansiedad en los niños de 18 años de edad con TEA. Tras la revisión de estos estudios, los investigadores concluyeron que alrededor del 40% de los niños con TEA tenían al menos un diagnóstico de trastorno de ansiedad comórbido. Los psicólogos incluyen numerosos diagnósticos bajo el epígrafe de trastornos de ansiedad, pero la fuerza debilitante detrás de todos ellos es la presencia de una preocupación excesiva y miedo. La prevalencia de los trastornos de ansiedad específico en los jóvenes con TEA se encontraron las siguientes tasas. Fobia específica, 30%. Trastorno obsesivo compulsivo, 17%. Trastorno de ansiedad social, agorafobia, 17%. Trastorno de ansiedad generalizada, 15%. Trastorno de ansiedad de separación, 9%. Trastorno de pánico, 2%. Hay muchos comportamientos comunes que se observan en los niños con TEA que se superponen con síntomas que se observan en diversos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, las obsesiones y las compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo pueden parecer similares a las conductas repetitivas y estereotipadas en los niños con TEA. Por esta razón, se especula en cuanto a lo que los psicólogos deben considerar como superposición de síntomas y lo que es un trastorno muy diferente. Un grupo de niños en el espectro que son más propensos a recibir un diagnóstico de un trastorno de ansiedad parecen ser adolescentes que han sido diagnosticados con el síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista nivel 1. Muchos investigadores especulan que esto podría deberse a que los adolescentes con un funcionamiento cognitivo relativamente alto pueden tener una mayor conciencia de su entorno y la forma en que son percibidos por los demás. Como los niños con TEA, al entrar en la adolescencia, la diferencia entre ellos y sus compañeros pueden ser más pronunciada. Alternativamente, un niño con discapacidad intelectual puede experimentar menos ansiedad o simplemente tienen más dificultades para comunicar sus inquietudes de una manera que se presta para el diagnóstico formal. Los niños y adolescentes con TEA en general tardarán más tiempo en comunicar sus síntomas de ansiedad debido a sus problemas de comunicación, muchos de los cuales solo manifiestan internamente, es decir, la preocupación constante. Estas limitaciones hacen que sea difícil para las personas con TEA ser diagnosticados debido a sus dificultades para expresar sus propios sentimientos o problemas. Los padres tienen un papel integral en ayudar a tratar la ansiedad y depresión en los niños con TEA. De hecho, muchos coinciden en que los padres no solo pueden ser padres,
pero deben ser entrenadores, terapeutas y amigos también, y jugar un papel crítico en el tratamiento de la ansiedad en su niño con TEA. Como padre, usted sabe más acerca de su hijo que casi nadie más. Ser consciente de la ansiedad y depresión que desencadena para su hijo es otro paso importante en la tarea de mejorar y anticipar el estrés y la ansiedad. Bueno, pues y para esto hemos invitado el día de hoy a la psicóloga clínica y magíster en educación especial, María de Lourdes Lecaro, para conocer más acerca de este tema. Bienvenida, Marita, a nuestro programa, Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Jessica, muchísimas gracias y pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pues para despejar algunas dudas que puedan tener nuestros padres de familia que nos están escuchando. Bien, para entrar en materia de lleno, ¿la ansiedad y la depresión es lo mismo? No. Entonces, he aquí la diferencia o como para ver en resumen por qué no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros mencionamos ansiedad, hablamos de un sentimiento de miedo, hablamos de un sentimiento de temor, de esa inquietud, de esa preocupación de qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede pasar. Esto provoca en los niños, en los adolescentes y pues en los mismos adultos esa sudoración, esa inquietud, esa parte de tensión que genera precisamente esta ansiedad, tener palpitaciones, angustias, temores. Esta ansiedad es una reacción normal al estrés. Entonces, a diferencia de la depresión, que cuando nosotros hablamos de depresión ya hablamos de un trastorno mental caracterizado. Esta depresión debe ser diagnosticada por un profesional bajo un trabajo específico. Y aquí cuando hablamos o mencionamos depresión ya hablamos de un estado de ánimo, de ese sentimiento de estar triste, de ese sentimiento de no quererse pues relacionar. Cuando nosotros hablamos de niños con trastorno del espectro autista, sabemos que la principal característica de los niños TEA es pues la poca facilidad que tienen de entablar relaciones interpersonales. Sin embargo, esto se pronuncia un poco más o se hace evidentemente más fuerte pues cuando estamos en ansiedad y depresión. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad con esta situación de pandemia? ¿O qué es lo que han vivido muchos padres de familia con sus hijos con trastorno del espectro autista? Aquí está la preocupación de los padres y esa pues esa incógnita que tienen, ¿qué hago yo en casa con mi hijo? ¿De qué manera pues puedo ayudarlo? Porque sé que de repente antes asistía a una institución educativa, después ya no lo hizo, ahora pues estamos en esa situación intermitentes de que van, que no van los estudiantes. Entonces estamos como padres, se sienten confundidos, de alguna manera no tienen pues esa luz o esa guía para saber qué hacer. Precisamente aquí queremos transmitir esta información o de repente estos tips para enriquecer pues el conocimiento de ustedes como padres. Sí, y es tan importante lo que usted menciona, más que nada porque sabemos que estos niños se manejan bajo rutinas, ¿no? Entonces, de un momento a otro sí van a clase y luego ya no van a clase. Entonces, esto es bien complicado. Exactamente, Jessica. Hablar de rutinas es principal en un niño TEA. ¿Por qué te digo? Primero debemos saber qué es una rutina. Entonces, para rapidito decirte, esta rutina pues es cuando nosotros tratamos de armar este ambiente armónico en los niños TEA, ¿ya? ¿Para qué? Para que el niño pueda desempeñar tareas sin necesidad de ayuda, porque lo que queremos lograr en nuestros niños es esa autonomía, esa independencia y que puedan lograr esa autodeterminación, es decir, ser independientes más adelante. Entonces,
precisamente eso es lo que hace la rutina. En este grupo de niños TEA que no han tenido una rutina ahora en el tiempo de pandemia, precisamente es lo que ha provocado la ansiedad, y te cuento por qué. Cuando nosotros elaboramos rutina en un estudiante con TEA, es algo así como elaborar el programa, ¿no? Como un calendario. Elaboras un programa, elaboras un calendario, entonces el niño lo anticipas. Cuando hablamos de anticipación, mi niño ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿ya? Entonces ahí no viene ese temor que te genera en que inmediatamente le dicen alguna actividad, sino que el niño ya sabe. Cuando se levanta de dormir, sabe que se tiene que ir a cepillar los dientes, de repente darse un baño, hacer la cama, él sabe en qué momento tiene que organizar sus juguetes, en qué momento es el tiempo de estudio, de la parte académica. Entonces, esta rutina nos va a ayudar a evitar o bajar ese nivel de ansiedad que tienen nuestros niños. Recuerda que te dije, me puede decir un padre de familia, pero es que cómo yo me doy cuenta que mi hijo tiene en este momento ansiedad, cómo me puedo yo detectar, ya, cómo yo lo puedo detectar. Entonces, sabemos que el niño TEA, sabemos que pues, puede presentar aleteo, puede presentar irritabilidad, de repente vemos pues esa característica de lanzarse al piso. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, sabemos que está en un estrés en ese momento. Entonces, muchos padres de repente dicen, bueno, es que no le voy a hacer caso porque él ya se comporta de esa manera y ya se le va a pasar. No, más bien es invitarlo a hablar con él, dialogar con él. Sabemos que tal vez en ese momento nos cuesta, tal vez sabemos que en ese momento es difícil porque un padre de familia te va a decir, pero ¿en qué momento yo entro si mi hijo está de una manera, digamos, irritable, no quiere hablar conmigo, no quiere saber nada de nadie? Pero aquí llamamos a la calma a esos padres de familia, que sabemos que también, porque los cuidadores, porque los padres de familia, también están pasando ansiedad en este momento por toda la situación que estamos viviendo. Pero es sentarte con él, es hablar con él, es hacer caer en conciencia al niño de lo que está sucediendo, hacer caer en conciencia de lo que está pasando. Y tú mencionabas apenas iniciamos pues este conversatorio, hablabas pues de repente el Asperger, ¿no? Y el autismo. Sabemos que en el manual de SM5, que es el actualizado ahora, ya no hay esa diferencia como término de autismo y de Asperger. Ahora es trastorno del espectro autista, pero tú hablas de alto funcionamiento y de bajo funcionamiento, ¿ya? Entonces ya ahora es un término generalizado y precisamente a mi niño con alto funcionamiento, tal vez puedo hacerlo caer en conciencia un poco más rápido que al niño con bajo funcionamiento. Pero igual tengo que darme la tarea de hacerle comprender, de hacerle entender lo que está sucediendo y lo que está pasando, porque sabemos y hemos palpado y nos hemos dado cuenta que la situación de ansiedad es real, que la situación de depresión es real, la hemos palpado. Cuando hablamos también de depresión, pues podemos hablar de un estado tal vez irritable, de esa dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué está pasando con mi hijo que antes tal vez dormía un poco más y ahora no? Entonces ya son signos de alarma, que como padres somos los primeros vedores en darnos cuenta de lo que está ocurriendo con nuestro hijo. De repente ese cansancio, esa fatiga que tal vez antes no tenía, antes tenía tal vez un poquito más de energía, ahora no la tiene, entonces tengo que preocuparme por la situación que está ocurriendo en ese momento. Ahorita, una consulta, pero en el caso de los chicos, bueno, de alto funcionamiento, como tú mencionas, quizás podamos evidenciar o quizás no puedes decir el malestar ellos, no, mira mami, me siento como angustiado, o sea, quizás, al menos en el caso de mi hijo, él sí me lo transmite, ¿no? Justamente es un chico funcional, pero ¿qué pasa con el otro lado? Que es como más complicado, ¿verdad? Llegar a un hijo, pues, que quizás es no verbal. ¿Cómo pueden los papás identificar? Ya, aquí hablamos del tipo de comunicación. Primero, el padre tiene que saber
cómo se comunica el hijo. Y la comunicación no necesariamente tiene que ser verbal. Ojo aquí, error, porque a veces hay padres que dicen, es que mi hijo no se comunica. Ojo, se está comunicando, pero de repente simplemente no lo hace de manera oral. Pero se comunica con llanto, se comunica con rabia, se comunica de repente alándote la ropa y ya se está comunicando. Sabemos que algo está necesitando o algo está demandando mi hijo. Entonces, un niño siempre se va a comunicar. Independientemente de la forma que sea, siempre se va a comunicar. Entonces, precisamente aquí me voy a dar cuenta, porque de repente voy a ver los cambios, esos cambios en estado de ánimo, esos cambios que de repente actualmente van a mostrar, porque independientemente de que un niño sea TEA o no sea TEA, todos estamos pasando por ansiedad, todos hemos pasado por crisis y situaciones difíciles en este tiempo de pandemia. Y yo digo, ahora, ¿cómo hacemos con los niños que de repente antes les costaba un poco ser sociables y ahora que están ensimismados, de repente debido a la situación de pandemia, están más en casa, no tienen esa interacción, aunque sea mínima, que tenían antes? Entonces es más difícil y más complejo. Así es. ¿Y cómo podrían quizás los padres no controlar un poco esta ansiedad? Ya quizás ellos identifican, ¿no?, que el niño está irritable, no ha podido dormir, o sea, ¿cómo se lo podría intervenir o hablar con él o ver la forma de repente entretenerlo? ¿Qué nos podrías decir con referente a eso? Para mí, y considero muy, muy oportuno, y se ha comprobado que trabajar mediante pictogramas es fabuloso. Cuando tú trabajas con pictogramas, el niño te expresa la emoción, porque de repente no tiene la emoción, digamos, en su rostro, no te la manifiesta, pero con pictogramas y a modo de juego, a modo de enseñanza-aprendizaje, el niño te puede exteriorizar cómo se siente en ese momento. Entonces, a los padres de familia yo les sugiero, les recomiendo trabajar con pictogramas, trabajen con rutinas, trabajen con calendarios, porque tenemos que entender y comprender esa comunicación alternativa que tienen nuestros hijos y sobre todo irla haciendo aumentativa, ¿no? Ahora está la tecnología, hay tantas facilidades, tantas maneras en que nuestro niño y nuestra niña puede aprender de una manera un poco más sencilla para él o para ella. Bien, Marita, ¿se puede prevenir que un chico pueda tener alguna crisis de ansiedad o depresión? No se puede prevenir como tal, porque son situaciones que se dan, porque yo no puedo prevenir diariamente la preocupación, la angustia que sienta mi hijo. Eso no es posible. Yo no puedo prevenir, pero sí puedo trabajar con los estados de ánimo, sí puedo intervenir en alguna situación que le ocurre a mi hijo, porque, como yo digo, los cuidadores son los primeros en darse cuenta que algo diferente está pasando. Así es, es verdad. ¿Toda depresión o ansiedad debe ser tratada con medicamentos? No. Cuando hablamos de depresión como diagnóstico, tiene que ser medicada, porque sabemos que la depresión, ya como diagnóstico, de repente sabemos que pasas un estado depresivo, que todos lo hemos pasado, pero es momentáneo. Pero ya cuando hablamos de una situación crónica, sí es necesario una medicina para pues manejar y controlar tu estado de ánimo, para de repente que no ocurran situaciones agravantes. Y la ansiedad, mediante pues la parte cognitivo-conductual, puedes trabajar sin necesidad de llegar a la medicina. ¿La ansiedad puede desencadenar una depresión? Claro, acuérdate que la ansiedad es esa preocupación de lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Estoy pensando en qué va a ocurrir mañana. Y la depresión es, me acuerdo de lo que ocurrió ayer, me acuerdo de la situación que ocurrió la semana pasada. Entonces, no son iguales, pero van de la mano. Bien. ¿Cómo puedo ayudar a un adolescente TEA a no llegar a la depresión? Siempre la comunicación. Siempre hacer que exponga sus temores, siempre hacer que exponga su miedo. Y ahora que es tan difícil, como te decía, interactuar en los adolescentes, interacción entre los niños, que es tan difícil, pero
mantener a ese niño con sus pares, tratar de que mantengan la comunicación con sus pares, porque de repente me puedes decir, bueno, yo tengo un adolescente o tengo un niño, pero él se relaciona solo con adultos. Entonces, es importante que mantenga pues la socialización con sus pares. Sabemos que es difícil, pero como te decía, la tecnología, el Zoom, el Teams, hay tantas plataformas en las que se pueden comunicar nuestros adolescentes para que mantenga ese contacto. Tal vez no físico, pero sí ese contacto, no perder esa comunicación de pares. Bien, y justamente en lo que antes tocábamos el tema con referente a que los chicos pues están en como que voy a clases, no voy a clases, ¿cómo quizás podemos manejar eso como padres? Porque aparentemente esto va a continuar así, ¿verdad? Con referente a esta pandemia, vamos a estar que quizás nuevamente tenemos que regresar y estar solo en casa. ¿Qué recomendaciones darías con referente a esto? Sí, y verás, es tan contradictorio esto porque si bien es cierto, tengo que cuidar a mi hijo por la situación de salud, ya por situaciones de salud tengo que cuidar a mi hijo, pero el estado emocional, ¿cómo está de mi hijo? El hecho de tenerlo en casa, de mantenerlo en casa, de mantenerlo encerrado, de no permitir que esté y que haga contacto físico que es tan necesario, ¿de qué manera puede afectar la salud mental de mi hijo? Entonces, esta es la parte contradictoria, ¿no? De repente es la salud física, la salud mental, pero que hay una lucha constante de ese padre de familia, ¿qué hago? Pero es importante si se mantienen todas las medidas de bioseguridad, si mantienes el cuidado respectivo, si mantienes la protección adecuada, es importante ya empezar a pensar también en la salud mental. Únicamente nos estamos basando pues en la parte física, que es importantísima, pero la salud mental no es menos importante tampoco. Así es. Bueno, y también lo más importante que yo pienso, no sé, si no tú sácame de la duda, es que si los padres estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Nosotros somos los que transmitimos, ¿verdad? Ya sea que se pueda generar un tipo de ansiedad o de depresión, es de acuerdo a su entorno, a lo que el chico esté viviendo, ¿verdad? Exactamente, Jessica, y precisamente es papá y mamá quien transmite esa seguridad en su hijo. Por eso somos los guiadores. Usted le transmite o el temor o usted le transmite la seguridad a su hijo. Si de repente, hoy no, los cuidados, a veces como que caemos en la sobreprotección, en cuidado, en que cuidado se cae. No pasa nada, si su hijo se cae, se levanta, porque tenemos que pues aprender, como yo les decía, a lograr esa independencia, esa autonomía de nuestros hijos desde muy pequeñitos, porque somos pues los guiadores, somos como padres, esas personas que van a ayudar, que van a tratar de hacer que su hijo logre esa independencia. Y digo tratar porque es un paso a paso, porque esto no es inmediato, porque esto no es rápido, porque esto lleva su tiempo, pero se obtienen los resultados que queremos si lo hacemos como debemos hacerlo. Bueno, ya estamos por finalizar esta primera parte del programa que ha sido muy interesante y quisiera que nos deje algún otro tipo de recomendación general. Jessica, siempre escuchar a sus hijos, siempre estar pendiente de sus hijos. No olviden que ustedes como padres de familia son las personas en las que sus hijos van a confiar. Y seguramente si nosotros ponemos como padres de familia obstáculos en que de repente nos cuenten o nos manifiesten o nos expresen algo y empezamos con la angustia, con el temor, vamos a cortar esas alas. Entonces, transmita seguridad en su hijo, transmita esa confianza que su hijo puede tener de sí mismo. Bien, bueno, María Lourdes, te quedo muy agradecida por toda esta aportación que nos has hecho, nos has despejado muchas dudas. Y bueno, amigos, unos cortos comerciales y ya regresamos. All I want
eso en esta segunda parte del programa. Vamos a tratar el tema depresión y ansiedad en padres y cuidadores de personas TEA. En un grupo de estudio identificaron que 2/3 de un grupo de adultos diagnosticados con el síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista nivel 1 dijeron que habían pensado suicidarse en algún momento y el 35% había hecho planes específicos o intentado suicidarse, lo cual es alarmante y obliga a que tomemos real conciencia del mismo. También detectaron que aquellos que tenían mayor impedimento en la comunicación social tenían mayor riesgo de autolesión, intentos de suicidio, planificación e ideación suicida. El 32% de ellos habían manifestado síntomas de depresión a los 12 años, lo cual nuevamente debe llevarnos a pensar en depresión en el autismo. En un trabajo realizado en Utah, Estados Unidos, informaron que a lo largo de 20 años, entre 1998 y 2017, fallecieron 49 personas con autismo por suicidio. El índice anual no se diferenció significativamente con el de la población no autista si se toma el periodo entre 1998 y 2012. Pero desde el 2013 en adelante, el índice de suicidio en personas con autismo aumentó significativamente, siendo 3 veces más alto que en personas que no tienen autismo. Las edades de suicidio fueron entre 14 y 70 años y la media fue de 32 años. En conclusión, la depresión, la ideación suicida y el suicidio son realidades a las que se pueden enfrentar las personas con autismo, siendo su prevalencia mayor que en la población en general. Es evidente que las dificultades sociales, la ausencia de redes adecuadas de contención, el hostigamiento, el vacío generado por la falta de pertenencia, la necesidad de camuflar, entre otros aspectos, son situaciones que pueden generar sentimiento de tristeza, ánimo decaído y falta de motivación. Ahora bien, la depresión en padres y cuidadores de individuos con trastorno del espectro autista es una realidad que día a día se hace más frecuente en esta población. Se puede considerar como un problema que afecta no solamente la salud mental y emocional, sino también puede traer consecuencias físicas a mediano y largo plazo. Estas consecuencias no solo afectan a la persona con depresión, involucrando sino también a su círculo más cercano y aún más al individuo con trastorno del espectro autista, al que deben cuidar, por lo que se considera que es un problema que debe ser de interés en la comunidad médica y se debe tener en cuenta a la hora de atender a un paciente con TEA. El trastorno del espectro autista presenta una amplia variedad de síntomas en el comportamiento, tales como agresividad hacia los padres y cuidadores primarios, perturbaciones en el ciclo del sueño. Esto genera en los padres una sobrecarga física y emocional, lo que produce un aislamiento social, disminución del autoestima y el no poder crear una relación bidireccional con su hijo. Se encontró además que los padres refirieron una falta de apoyo posterior al diagnóstico por parte de su misma familia. El área médica y estatal, lo que es percibido no solo por los padres, sino por los niños con TEA. En los estudios que comparaban grupos de padres cuidadores de individuos con TEA con respecto a otros grupos que incluían padres
con hijos con desarrollo típico, síndrome de Down, entre otros, los padres de hijos con TEA presentaban más síntomas depresivos en un porcentaje significativamente mayor. En los estudios revisados se encontró un gran porcentaje de madres se veían afectadas por depresión en comparación a otros padres. La razón explicada de por qué las madres tienden a presentar mayores niveles de depresión es debido a que asumen la mayoría de responsabilidades de cuidado del individuo con TEA, lo que conlleva a muchos casos a enfrentarse con barreras como falta de inclusión por parte de centros educativos, falta de centros públicos y privados específicos para TEA, cuidados del hogar y de otros integrantes de la familia. Los estudios demostraron que los síntomas depresivos fueron más altos en las madres de niños pequeños debido a la mayor atención que requieren. Y bueno, para esto, para tratar este tema, hemos invitado a la psicóloga clínica Cristina Velázquez. Cristina, bienvenida a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias Jessica por la invitación. Yo encantada de poder hablar y tratar ese tema tan interesante e importante para tanto mi profesión como para ustedes. Así es. Bueno, como padres, ¿cómo nos damos cuenta que podríamos tener depresión? Claro, me parece importante primero definir qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo, la pérdida del interés o la pérdida por el placer de hacer ciertas actividades, entre otros. La depresión, digamos así, se diagnostica a partir de estos ciertos signos o síntomas que padece cada sujeto, o en este caso estamos hablando específicamente de los padres, como dije, como sentimientos de tristeza constantes, desesperanza, frustración, irritabilidad. Pero hay que tener muy en claro que todos estos signos y síntomas van a depender también de la intensidad, ¿no? Como también la psicóloga en la entrevista anterior había comentado, todos padecemos cierto grado de ansiedad, pero hay que ver justamente el nivel y qué tanto eso, digamos así, me impide o no hacer ciertas actividades. Ahí es un poco la diferencia, como ella lo explicaba, y un poco lo retomo acá, entre la ansiedad y la depresión. Pero siempre digo que hay que tener en cuenta el grado y obviamente, como siempre digo y en general desde la psicología se trata, el caso por caso. Así es. En cuanto a las estadísticas que yo mencioné, que son muy preocupantes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un padre para mejorar su salud mental y evitar caer en depresión? Sí, definitivamente las cifras de depresión, de suicidio, de ansiedad, ataques de pánico son cifras que nos preocupan a todos, específicamente a los profesionales del área de la salud. Entonces, siempre digo que para mejorar la salud mental siempre hay que trabajar en nosotros mismos. ¿Cómo trabajamos en nosotros mismos? A partir de la terapia. Es decir, acudiendo a terapia, nosotros tenemos que estar bien para poder, digamos así, tener un buen ambiente en el sentido familiar, poder nosotros empezar a trabajar esas cosas que nos causan ansiedad como padres para nosotros poder ser padres, para poder ser mejores padres. Entonces es sumamente importante tener en cuenta la terapia y romper un poco el estigma que se tiene acerca de la terapia. Voy a terapia porque tengo un problema. No, verdaderamente voy a terapia para ser la mejor versión de mí misma y poder ser la mejor versión como padre, que creo que es lo importante acá. El sentirse incomprendidos en la sociedad puede ser un factor en la depresión de padres y cuidadores. ¿Cómo pueden los padres, teniendo todos estos problemas, afrontarlos sin llegar a la depresión? Yo creo que, como digo, es un poco a partir de la terapia, un poco a partir de la comunicación. Siempre he dicho que la comunicación es la clave en todo el sentido de la palabra, en tanto entre las relaciones interpersonales como las relaciones en general. Es sumamente importante tener una buena comunicación, tanto con mi pareja como con mis hijos. Entonces es necesario, cuando sienta este tipo de sentimientos o estas ideas que normalmente pasan, o estas ideas como rumiantes que pasan en la depresión, es sumamente importante tener esta comunicación con
alguien en específico, o a veces veo mucho, especialmente en consulta, que a cada sujeto le cuesta, digamos así, decir, bueno, me estoy sintiendo de esta forma por vergüenza, porque hoy en día normalmente se dice que la persona que, no sé, que llora o que demuestra sus sentimientos se la cataloga como débil, cuando verdaderamente es al revés. El poder afrontar, el poder poner en palabras eso que estoy sintiendo es bueno, porque de cierta forma lo estoy tramitando. Entonces, además de la comunicación, otro recurso que diría yo, se podría decir, sería como el escribir todo esto que me está pasando, y porque si no lo puedo hablar, lo puedo escribir, y es otra forma de tramitarlo. ¿Pueden los grupos de apoyo ser útiles en estos casos? Definitivamente, definitivamente los grupos de apoyo siempre los recomiendo, porque el grupo de apoyo lo que hace es justamente, como su palabra lo dice, apoyarse, sostenerse frente a algo que los mismos personas dentro del grupo están pasando. Entonces, es un momento importante porque se van a sentir como que alguien les está dando la mano. Entonces, eso es muy bueno porque de cierta forma no todos pasarán por lo mismo, de la misma forma, pero sí pueden ayudarse y decir, bueno, si mi hijo está pasando por este ataque de ansiedad, a mí me sirvió esto. Entonces es como ir cogiendo lo que a cada uno le sirvió en un momento específico para luego crear algo nuevo para la necesidad de su hijo en ese caso. Entonces me parecen extraordinarios y los recomiendo. Es otra forma que si, digamos así, no puedo ir a terapia, pues el grupo de apoyo me va a ayudar muchísimo. Hoy en día el tema de depresión post-COVID en la población mundial ha crecido exponencialmente. ¿El COVID puede ser un causante de la depresión? Sí, definitivamente el COVID me atrevería a decir que ha llegado a ser el causante no solo de la depresión, verdaderamente, sino de ataques de pánico, trastorno postraumático post-COVID, insomnio y otros trastornos a nivel psicológico. ¿Y por qué podría ser un causante? Porque el COVID, digamos así, fue un virus que vino de una forma tan inesperada, tan incierta, y justamente no se sabía cómo tratarse. Inclusive ahora tenemos un poco más de información, tenemos las vacunas, tenemos otros recursos, pero igual sigue siendo algo que sigue causando ansiedad. ¿Y por qué? Justamente porque el COVID ha traído pérdidas. Muchas veces pasa que no se sabe bien quién fue la persona que se contagió o cómo se contagió. Caen en estos pensamientos de culpabilidad, que lo único que traen es la ansiedad, que, como decía, puede llevar a una depresión. O sea, puede derivarse. No significa que una persona que es ansiosa puede llevar a, pero sí como puede manifestar eso. Uh-huh. Si como padre me diagnostican depresión, ¿qué debo de hacer? Bueno, si como padre lo diagnostican ya como depresión, lo primero es tratarlo, ¿no? O sea, cuando hay un diagnóstico de depresión, es tratarlo. Yo diría que primero lo evalúa un psicólogo clínico, que es un psicólogo mucho más especializado, y bueno, y ver qué es lo que digamos así, el profesional dice. Es decir, si el psicólogo dice que es necesario llevarle a un psiquiatra, pues seguir el procedimiento que el psicólogo dice, y más que todo cuando hay ese tipo de diagnósticos, seguir con un tratamiento, porque me ha pasado mucho también en consulta que veo que pacientes míos que sufren de ansiedad, por ejemplo, vienen a, no sé, unas 5 sesiones y ya se sienten muy bien, pero luego pasa alguna situación o la situación detonante de la ansiedad y vuelven, digamos así, a lo mismo. Entonces, me parece muy, muy importante el hecho de que sigan como asistiendo a terapia, por más de que es cierto que la terapia siempre va a dar una mejoría, pero me parece importante que sigan como que en continuación con la terapia, porque va a ser la única forma de que se va a poder como resignificar y tramitar de mejor forma la ansiedad. Uh-huh. ¿La familia qué debe de hacer en un ataque de depresión? Ok, me parece muy importante aquí puntualizar de que la depresión es necesario en una primera instancia sentirla. Es decir, no puedo, si es que hay un ataque, como decirle a alguien no llores o no te sientas triste o espérate, ya te va a pasar. No, es necesario sentir ese sentimiento, sentirme esa tristeza para poder poner en palabras todo eso que me pasó. Entonces, lo que no se debe hacer, digamos así, es reprimir el tema de un ataque, sino más bien enfrentarlo como familia. Y me parece muy importante es como ir a alguna terapia familiar, o que cada miembro de la familia vaya a terapia específicamente,
y más que todo en estos casos que, digamos, ha sido un ataque de depresión a nivel familiar, es decir, hablarlo con cada miembro de la familia, es decir, cómo te sentiste, qué sentiste en ese momento, cómo nos podemos ayudar, ¿no? Empezar a hacer bajo eso alguna actividad recreativa donde yo pueda unirme más a nivel familiar y poder seguir trabajando en estas cosas que nos afectan como familia. Me parece bastante importante y como digo, la terapia para mí es primordial, tanto si es individual o como familiar, ¿no? Como padres estamos expuestos a situaciones de estrés, ansiedad y bueno, caer en depresión, ya que no es fácil lidiar con nuestros hijos. Ellos suelen presentar alteraciones del sueño, sensoriales, de alimentación, de conducta, en su escolaridad, entre otras. ¿Nos puedes recomendar algún tipo de ejercicio el cual nos pueda ayudar quizás a calmarnos? Sí, yo creo que siempre he dicho que primero, antes de ser padres, cada persona es un ser humano, entonces es necesario siempre trabajar en nosotros. O sea, muchas veces me he dado cuenta que los padres es como doy todo por mis hijos y eso está completamente bien, pero hay que también ponerse un límite a uno como ser humano y es decir, eh, también darse un tiempo para ellos, porque si yo no estoy bien y me entrego solamente a mi hijo, verdaderamente me estoy descuidando yo. Entonces va a haber como un desequilibrio y lo que nosotros queremos es una homeostasis a nivel personal y familiar. Entonces, lo que yo recomiendo es que los padres también tengan su vida de parejas, hagan cosas que a ellos los hagan felices, no sé, me invento como hacer ejercicio, salir un día a tomarse un café, hablar quizás con una amiga acerca de esto que está pasando, y donde siempre digo que lo más importante acá es la terapia, pero eh, encontrar otras formas que también hagan cosas que a mí me gusten, encontrar algo que a mí también me apasione y lo pueda compartir. Entonces me parece muy importante eso, no olvidarse de que antes de padres han sido seres humanos que tienen unos gustos, que tienen un interés, que tienen unas pasiones por la vida y eso, porque como yo esté a nivel de salud mental, es lo que también voy a reflejar al otro. Es decir, si yo estoy bien, las otras personas alrededor mío van a sentirme bien. Voy a ejercer el ejercicio como padre de una mejor forma, ¿no? Es como cuando hay una discusión y hay una persona, digamos así, siempre lo digo, que está en terapia y una que no. Una que no, quizás, no sé, grite o quizás haga algo verdaderamente que no comprende a la otra persona, pero una persona que está bien consigo misma puede poner un límite, puede hacer algo distinto. Entonces, por eso es tan importante el hecho de la terapia y me parece tan importante remarcar acá, es romper el estigma de la terapia, como normalmente se dice que el ir a terapia es porque hay un problema, verdaderamente no, o sea, debe ser todo lo contrario y es lo mismo que siempre digo. ¿Por qué cuando nos duele la cabeza nos tomamos una pastilla o por qué cuando sentimos el mínimo dolor físico vamos a un profesional? Es lo mismo acá. Cuando tenemos un dolor, siempre digo que lo que duele aquí, lo que duele acá, verdaderamente hay que trabajarlo, aunque sea tan pequeño, porque eso tan pequeño se puede convertir en algo muy grande. Y siempre digo que también nosotros llegamos a terapia con una maleta cargada de piedras que de cierta forma son traumas o de cosas que nos han afectado y que las hemos dejado para después. Entonces, un poco con esta misma historia que un poco siempre cuento, mi recomendación es no dejarse para después. Hay que trabajar lo que se siente hoy, porque si no, eso se hace más grande y al final, como cargamos una maleta tan pesada, nos vamos haciendo más chiquitos que de cierta forma nos va a impedir caminar. Así es, Cristina. Es decir, que tu recomendación sería que de repente tenemos que darnos lo que nosotros llamamos esos pequeños respiros, ¿verdad? Sí, Ya nos sentimos ya sobrecargados, que ya no podemos más y estamos quizás a punto de estallar, por decir. Y de repente, pues como nuestros hijos son muy demandantes, es verdad, sí, sí, sí. necesitamos cuidarlos todo el tiempo, ¿no? Y claro, unos más que otros. Ujú. Quizás de repente algún familiar que tengamos cercano, que sepamos que sí es de confianza, dejarle a nuestros hijos, salir a caminar, ¿verdad? De repente, eso sería. Sí, exacto. Darse un tiempo propio de calidad. Siempre siento que eso es acá lo importante, que cada padre, cada persona, independientemente de cualquier cosa, sea un tiempo de calidad, porque eso va a ayudar muchísimo a mi interacción con el otro, ¿no? Y es como usted dice también, ¿no? Dejarlos con algún familiar,
ver una película o una serie con mi esposo, con mi pareja, ¿no? Siempre, digamos así, algo que salga fuera de esa rutina. Porque como usted dice, es cierto que pueden ser muy demandantes, pero muchas cosas en la vida son demandantes. Entonces hay que un poco pensar también en nosotros mismos. Como digo, si nosotros estamos bien, lo vamos a transmitir como padres y vamos a ejercer nuestra función paterna o materna de una mejor forma. Que al final el resultado va a ser que nuestros hijos sean unos hijos mucho más saludables, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Porque como sabemos somos seres psicosomáticos, entonces todo se conecta. Entonces eso es acá lo importante. Me parece muy, muy importante tener tiempo de calidad con nosotros, con nuestra pareja y saber de que antes de padres fuimos seres humanos. Es decir, eh, es muy importante eso. Siempre, siempre me parece importante resaltar. Antes de padres, antes de ser hija, antes de ser amiga, primo, lo que sea, somos seres humanos. Y hay que también nosotros priorizarnos. Bien, tengo que leer mensajes de las redes. Hay preguntas. Claudia nos dice, ¿la terapia debería ser entonces a la familia? Sí, me parece, sí. Hola Claudia, y sí, me parece que todos deberían de recibir terapia, ¿no? La terapia debe ser a nivel familiar, pero desde mi punto de vista como psicóloga me parece que cada uno reciba terapia como que individualmente, ¿no? Y luego quizás hacer una terapia familiar cuando cada uno vaya trabajando esas cosas, porque así va a haber un mejor resultado a nivel, como digo, familiar. No, pero me parece muy, muy importante porque obviamente frente a un diagnóstico del trastorno del espectro autista, hay muchas cosas que trabajar y muchas cosas que se juegan ahí. Entonces es sumamente importante trabajar con la familia. Siempre digo que un ser humano no puede trabajar solo completamente, sino que también normalmente yo como psicóloga me ha tocado trabajar casos en donde siempre yo trabajo con la familia, es decir, cuando son adolescentes, o pregunto también mucho acerca de la familia, porque la familia tiene mucho que ver con muchas de estas cosas que el paciente está sufriendo. Tenemos otro mensaje de las redes. Androide 962 nos dice, yo sufro de ansiedad. Mi terapia es buscar a mis amigos y hablarles de mis problemas y a veces me funciona, porque los doctores son como que no escuchan, no nada más que. Porque los doctores son como que escuchan. Sí, es cierto, el hablar con amigos ayuda, es lo que uno llama cuando uno, yo siempre digo que la ansiedad es como este globito gigante, 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 en donde verdaderamente está todos esos sentimientos, ese a veces que pasa que nos falta el aire, ¿no? Y cuando hablamos con alguien, de cierta forma, eso va bajando. Pero el hablar con un amigo no es lo mismo que hablar con un profesional. Yo sé, y por experiencia de mis pacientes que me han venido a comentar, hay tantos como buenos y malos profesionales. Y hay veces que hay psicólogos que no saben hacer ciertas intervenciones importantes o que no se dan el tiempo. Como digo, en esta vida hay de todo. Entonces, yo sí le diría a esa persona que ahorita nos está preguntando que se dé la oportunidad de trabajar con otro profesional. Es decir, a veces no nos sale la primera, no encontramos el profesional para nosotros, pero siempre hay que darnos otra oportunidad. Y como digo, el tema de hablar con los amigos, sí, de cierta forma es una clase de terapia, entre comillas, pero no es una verdadera terapia como la que va a tener con un profesional. Lo que quiere decir que si mi amigo me dice cada tal cosa, quizás yo la hago, pero después no me funciona porque no estoy, digamos así, trabajando o cogiendo el tema como es. No estoy cogiendo el núcleo patógeno de ese problema como debe de ser tratado, porque me está diciendo un consejo un amigo. Y digamos, los psicólogos no damos consejos, sino que nosotros trabajamos a partir de la cura por la palabra. Uh-huh. Bien, Cristina, ya nos quedan pocos minutos por finalizar y quisiera que nos deje algún otro tipo de recomendación, quizás, no más general. Sí, bueno, lo más general, como digo, traten de ir a terapia en lo posible. Digamos, siempre traten de pensar en que si yo estoy bien como persona, los otros o mi entorno va a estar bien, ¿no? Entonces, no solo un trabajo del otro, sino es un trabajo mío, es un trabajo propio, ¿no? Me parece bastante importante acá el tema de justamente los grupos de apoyo, siempre cuando no pueda asistir a terapia en este momento, pero siempre conseguir a los padres ese grupo de apoyo. La comunicación siempre digo que es clave en todo tipo de relaciones, entonces, y más que todo en estos casos, ¿no? El comunicar cómo me estoy sintiendo, el también como buscar
cierta clase o cierta otra clase de soluciones que me puedan dar en el momento, si como digo, si es que no tengo terapia. Para mí siempre digo que la terapia es lo primordial, pero también soy consciente de que a veces no se puede acceder a la terapia. Entonces, hay otras cosas como los grupos de apoyo que ustedes han mencionado bastante acá, que me parece muy, muy importante. Y priorizarse y siempre tratar de alguna forma poner en palabras eso que estoy sintiendo, para que no se quede reprimido y para que al final no estalle esa bomba de emociones que me he dejado para atrás. Entonces, otro mensaje sumamente clave es no dejarme para después, siempre en ese momento y más que todo con los padres, no se dejen para después. Además, como digo, primero son personas antes de ser padres. Claro, es decir, primero yo, para que Exacto. luego lo que yo transmita, ¿verdad? Exacto. Sea de manera positiva, ¿no? Si me encuentro Sí. bien. Bueno, pues Cristina, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos despejado muchas dudas. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.